¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, bienvenidas al curso Cómo hacer un proyecto exitoso. Hoy vamos a desarrollar la clase 2 referente a la matriz del marco lógico. Yo soy el licenciado Gustavo Torres y les estaré acompañando como tutor en este curso. Así que sean todos y todas cordialmente y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, para arrancar con relación justamente a nuestro tema en cuestión que tiene que ver con la matriz del marco lógico, es importante preguntarnos justamente y partir de una conceptualización acerca de qué es esta matriz. La matriz del marco lógico es una herramienta trascendental para el diseño de proyectos. También, lógicamente, que existen otras matrices más populares, más asequibles y que también son igualmente valiosas, pero es importante que nuestro punto de partida sea con esta matriz del marco lógico que nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas y nuestras propuestas en torno a lo que queremos planificar y lo que queremos proyectar. Entonces, la matriz de marco lógico es una herramienta de planificación que es utilizada ampliamente para la gestión de los proyectos y la planificación estratégica y se utiliza justamente para diseñar, monitorear y evaluar proyectos o programas con el objetivo de mejorar finalmente su eficacia, su eficiencia, su impacto, ¿verdad? Para que realmente tenga un impacto significativo. Eh, es muy importante que todos los involucrados en el proyecto tengan una comprensión clara y compartida de los objetivos y resultados. Y eso justamente es lo que aporta la matriz del marco lógico. Nos presenta, por eso es fundamental, es importante y es valioso porque nos presenta la totalidad, digamos, de los objetivos y resultados para que podamos tenerlo siempre a la vista para el monitoreo, para revisar permanentemente el avance o no de nuestro proyecto. Por eso es fundamental que se diseñe de manera clara esta matriz del marco lógico. También mide el progreso y el éxito del proyecto justamente y facilita la identificación de supuestos y riesgos, lo cual ayuda mucho a planificar algunas contingencias que eventualmente se pueden presentar durante el proceso de ejecución del proyecto, ¿verdad? Esta matriz es utilizada tanto en el sector público como en el privado, en organizaciones no gubernamentales, en el Estado, en organismos estatales y no estatales, lógicamente en agencias de desarrollo, en instituciones financieras. Es una matriz, su nombre lo dice, es una lógica de planificación y por tanto es ampliamente aceptada por, eh, por diferentes tipos de instituciones, ¿verdad? Entonces, es fundamental que podamos familiarizarnos con esta herramienta eh, para que nos facilite, digamos, el proyecto, el diseño de proyectos y la planificación sistemática y lógicamente, una evaluación rigurosa de todo lo que hacemos durante el proceso y al finalizarlo también, ¿verdad? Generalmente esta matriz consta de 4 filas y 4 columnas, pero puede variar, digamos, su composición, puede variar su diseño de acuerdo a la necesidad y al contexto, pero generalmente suele tener estas 4 columnas y estas 4 filas de tal forma a ordenar de manera lógica todo lo que vamos a hacer en el proceso de ejecución del proyecto, ¿verdad? Las filas representan los diferentes niveles de objetivos y resultados hasta las actividades y las columnas, como vamos a ver a continuación, van a representar las etapas del proyecto o programa y las secuencias, los procedimientos que se van a realizar y los indicadores, es decir, las herramientas que vamos a usar para saber si está
avanzando, si está estancado o si estamos atrasados en los procesos de ejecución de ese proyecto, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que hablar sobre, antes de ir al cuadro específicamente, hablar un poco sobre los elementos que forman parte de la MML, ¿verdad? Que es la matriz de marco lógico. En primer lugar, tenemos al objetivo global, ¿verdad? El objetivo global es el nivel más alto de la matriz y representa el resultado más amplio que estamos buscando, que a dónde mismo queremos llegar con nuestro proyecto. Eso mismo es lo que tenemos que expresar en este objetivo global. Es decir, el resultado más amplio y a largo plazo que pretendemos alcanzar con el proyecto o programa. Está relacionado directamente con la solución de un problema. Eso es fundamental. Con el objetivo global tenemos que expresar la solución que vamos a traer a ese problema o la satisfacción, lógicamente, de necesidades a nivel general. Luego tenemos al propósito, ¿verdad? El propósito, que es también una fila, como decíamos, es la segunda fila, es la segunda fila del marco lógico de la matriz, es un nivel intermedio y representa el resultado específico que buscamos lograr a través del proyecto o programa. Es decir, un resultado concreto, es decir, qué resultado buscamos como propósito en el proceso de ejecución del proyecto. ¿Qué resultado concreto buscamos entonces? Tiene que ver con el propósito. Contribuye lógicamente directamente al logro del objetivo global que está arriba y que mencionamos anteriormente y suele estar enfocado en cambios a mediano plazo y más concretos que el objetivo global. Luego tenemos a los componentes. Los componentes son los resultados, componentes o productos, ¿verdad? Son los resultados directos, tangibles, significa qué es lo que concretamente queremos encontrar, que queremos producir cuando desarrollamos el proyecto, ¿verdad? Entonces, estos componentes son los resultados directos, también conocidos como outputs o outcomes, ¿verdad? Son los resultados directos y tangibles que se obtienen como consecuencia de la implementación de las actividades del proyecto o programa. O sea, tangible en el sentido de qué productos concretos queremos producir cuando ejecutamos el proyecto y lógicamente cuando diseñamos, ¿verdad? ¿Qué buscamos de manera tangible, ¿verdad? ¿Qué productos concretos? Entonces, contribuyen al logro del propósito y en última instancia el del objetivo global está en la tercera fila, en la tercera escala, digamos. Recordemos que está el objetivo global, está el propósito y luego están los componentes del proyecto o programa. Están formulados de manera clara y específica, describiendo los productos y entregables, que es lo que vamos a entregar concretamente como resultado de ese proyecto o programa. Las actividades que está en el cuarto y último, en la última fila, ya son lógicamente las acciones concretas y específicas que vamos a poner en marcha para producir justamente esos componentes o resultados, ¿verdad? Que mencionamos justamente, ¿verdad? Representan las tareas, todo lo que impliquen, todas las tareas que vamos a desarrollar para producir esos cambios que están más arriba, vamos a colocarlos como actividad, es decir, qué acciones concretas vamos a desarrollar en el proceso de ejecución del proyecto para que se produzcan, lógicamente, los resultados, los productos, los entregables, también el propósito y para cumplir el fin último que está buscando el proyecto. Luego tenemos las columnas, ¿verdad? Las columnas que en la primera columna tenemos lógicamente los indicadores de verificación, ¿verdad? Que son las medidas específicas y cuantificables, es decir, qué medidas vamos a, o cómo vamos a medir las acciones que llevamos adelante y cómo vamos a verificar también posteriormente con los medios de verificación qué medidas específicas y cuantificables que vamos a utilizar para evaluar el progreso
y el logro de cada nivel, ¿verdad? Está especificado, está expresado en números cuantificables y también en plazos, ¿verdad? Es decir, que queremos modificar, bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto educativo, ¿verdad? Poner, por ejemplo, en el periodo de 5 años, queremos lograr que el 70% de los alumnos de la escolar básica aumenten su rendimiento en el área de matemáticas. O sea, está expresado en porcentaje y también en plazos, ¿verdad? Y es lo que a nosotros nos va a indicar si el proyecto está avanzando, si está estancado, si está atrasado, etcétera. Entonces, nos va a ayudar mucho para evaluar el progreso y el logro del proyecto. Para eso sirven los indicadores. Vamos a tener un encuentro específico para hacer algunas prácticas con relación al diseño de indicadores, que es muy importante, ¿verdad? Las fuentes de verificación están en la siguiente columna y sencillamente son las fuentes de información. ¿De dónde vamos a sacar la información para nutrirnos de justamente cómo vamos a verificar el cumplimiento de esos indicadores que mencionábamos anteriormente? Si vamos a recurrir un poco a algunas fotografías que hemos sacado durante el proceso de ejecución del proyecto, algunos documentos, eh, algunos elementos que nos indiquen que esos indicadores se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esas son las fuentes de verificación, ¿verdad? Las fuentes de información o de datos que vamos a utilizar para medir o verificar el cumplimiento de los indicadores que mencionamos anteriormente. Y los supuestos, que es la última columna, los supuestos son esos factores que no dependen de nosotros, pero que eventualmente podrían ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando diseñamos un proyecto, eh, probablemente van a ocurrir algunos eventos climáticos que van a impactar negativamente en el proceso y por tanto tenemos que indicar eso en el proyecto de tal forma a que también hagamos un plan de riesgos o de mitigación de riesgos de tal forma a prever que ese impacto sea mínimo y que no afecte, digamos, el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Entonces, esos son los supuestos, son factores externos al proyecto o programa que se consideran críticos para su éxito. Eh, Lógicamente, si logramos que estas filas y estas columnas, que ahora vamos a mostrar un ejemplo en particular, eh, digamos que se conjugan en el proceso de planificación de un proyecto, lógicamente que van a proporcionar un marco coherente, coordinado, estructurado de la planificación y nos va a permitir tener la visión total, digamos, del proceso. Por eso es importante que aprendamos o que nos familiaricemos con esta matriz del marco lógico. Fíjense acá en este ejemplo, digamos, de matriz de marco lógico. Está acá en esta columna están las filas de las cuales hablábamos, que acá está el fin, que es una definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema, el propósito, que es el impacto directo a ser logrado a partir de los resultados, que son las obras, servicios y capacitaciones que se requiere para el proyecto, y las actividades concretas de las cuales hablábamos, que son las tareas que vamos a realizar, ¿verdad? Y acá en esta columna están los indicadores que dijimos que tienen que ser elementos cuantificables, pueden ser expresados en porcentajes y expresados también en tiempo, ¿verdad? Para medir el impacto general del proyecto, por un lado, ¿verdad? El propósito también tiene sus indicadores que van a describir el impacto logrado al final del proyecto. Los resultados, cada uno va a tener descripciones breves de cada uno, donde tienen que llegar a una finalización en el proyecto o a donde queremos llegar, digamos, en términos de resultados. Y las actividades que contienen el presupuesto para cada actividad a ser producido, digamos, por el proyecto. Acá tenemos los medios de verificación, ¿verdad? Donde nos nutrimos de esas fuentes de información que se pueden utilizar para verificar los objetivos logrados. Y acá en esta columna tenemos los supuestos, ¿verdad? Que
tenemos que consignar cuáles son los acontecimientos, decisiones o condiciones necesarias para que ese proyecto sea sostenible, ¿verdad? Este es un modelo un poco de, de matriz de marco lógico, en donde tenemos acá el fin, tenemos el propósito, que ustedes pueden verlo más claramente en el material que vamos a entregar. Y acá están los resultados del cual hablábamos. Un resultado, el resultado uno que habla sobre, por ejemplo, este es un proyecto educativo. El resultado uno que habla, por ejemplo, de docentes que mejoran su desempeño en aula, etcétera. Y cada resultado tiene su producto concreto, que es lo que queremos lograr de manera tangible. Por ejemplo, en el resultado uno dice, docentes mejoran su desempeño en el aula. Y el producto concreto uno que queremos es que los docentes con manejo disciplinar y didáctico para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, de la lectoescritura, para lo cual vamos a diseñar una serie de actividades para lograr este producto que a su vez va a lograr este resultado, que a su vez va a lograr este propósito y que a su vez va a lograr ese fin del proyecto. Este material ustedes van a tener a disposición para que le den una lectura específica y clara. Algunos elementos, algunas características principales que tiene la matriz del marco lógico tienen que ver con la estructura lógica y jerárquica. La estructura lógica y jerárquica forma parte, lógicamente, de la matriz del marco lógico y muestra una conexión entre entre los diferentes niveles y objetivos. Es decir, justamente se llama matriz de marco lógico porque interconecta, digamos, todos los elementos que hay que tener en cuenta cuando diseñamos un proyecto, ¿verdad? Y es jerárquico, ¿por qué? Porque si no se realizan actividades o no se van a poder cumplir los resultados, los propósitos y el fin del proyecto. Pero también las actividades tienen que responder al fin, al propósito y a los resultados del proyecto. Por eso es jerárquico justamente. Tiene una jerarquía, ¿verdad? De arriba para abajo y lógicamente hay una lógica también de abajo para arriba y complementariamente de izquierda a derecha, es decir, buscando que tenga lógica entre los indicadores, los medios de verificación y los resultados. El enfoque está orientado a resultados. Buscamos concretamente producir resultados y cambios en la elaboración del proyecto. Es claro y preciso porque cualquiera debería de poder leer esa matriz de marco lógico y entender qué es lo que busca un proyecto determinado. La medición y la verificabilidad también son características muy importantes porque se basa en indicadores que pueden ser medibles y verificables, y esto va a permitir que se pueda medir el impacto del proyecto. También es flexible y es adaptable porque aunque su estructura es bastante, digamos, rígida, se puede adaptar de acuerdo a los contextos, ¿verdad? Y de acuerdo a las necesidades. Por eso no es tan importante que se aprenda de memoria cuáles son los elementos principales de la matriz del marco lógico, sino entender cuál es la lógica con la cual se puede trabajar en el proceso de diseño y, lógicamente, de ejecución de un proyecto. Y tiene un enfoque en los supuestos, es decir, queremos adelantar hechos que podrían eventualmente entorpecer, que puedan impactar negativamente en el proyecto, de tal forma diseñar un plan de contingencia y, como decíamos, ¿verdad? Adelantarnos a los hechos para que ese impacto sea lo mínimo en el proyecto, ese impacto negativo en todo caso. Facilita la comunicación porque proporciona una estructura clara y concisa para la comunicación entre los miembros del equipo, los financiadores, que son muy importantes, los responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas. Hay un esquema de monitoreo y evaluación que nosotros vamos a abordar en una clase en particular porque esta matriz busca justamente o facilita el monitoreo, lo que quiere decir que estamos
siempre viendo todos los procesos a la vez, estamos visibilizando todos los procesos y entendemos cuando existen alguna dificultad en la ejecución de esos procesos, de tal forma a encender las alarmas correspondientes o realizar los ajustes que sean necesarios. Y está orientado hacia la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque proporciona una base sólida para la toma de decisiones en todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la evaluación final. Otros elementos que hay que tener en cuenta en el proceso de elaboración de la matriz del marco lógico, algunos detalles, ¿verdad? La participación de las partes interesadas es esencial que se involucren en el proceso porque tienen mucha información, tienen mucho análisis que aportar en el proceso de diseño de un proyecto, ¿verdad? Elementos que quizás nosotros no tengamos a la hora de leer, digamos, la totalidad del contexto en donde vamos a aplicar un proyecto, ¿verdad? Es decir, involucrar a los beneficiarios, a quienes van a recibir el impacto de ese proyecto, a los socios, a los donantes, a las comunidades locales y a todos los actores clave, ¿verdad? Como decíamos, es flexible y adaptable porque se puede adaptar a las condiciones y a las circunstancias cambiantes que nos presenta el momento en el cual vamos a diseñar y vamos a ejecutar el proyecto. Necesitamos también que se asigne adecuadamente los recursos, y ahí estamos hablando de los recursos financieros, de los recursos humanos, de los recursos técnicos que necesitamos incorporar en el proceso de ejecución, de diseño y ejecución del proyecto. También hay un elemento muy importante que reforzamos aquí, que tiene que ver con el monitoreo y evaluación continua, ¿verdad? No es solamente la matriz de marco lógico, no es solamente una herramienta de planificación al inicio del proyecto, sino durante todo el proceso hasta su culminación, ¿verdad? De hecho, en el proceso monitoreamos, también podemos realizar una evaluación intermedia en el proceso de ejecución del proyecto y indefectiblemente o necesariamente tenemos que hacer una evaluación final, ¿verdad? Y la gestión de riesgo, que también es muy importante, que es como decíamos, adelantarnos un poco a las contingencias, a los supuestos y gestionar esos riesgos que eventualmente se nos puede presentar a lo largo del proyecto. Tiene que ser coherente con otros documentos del proyecto, es decir, en línea con los planes de trabajo, con los presupuestos, con los informes de progreso. Es importante tener en cuenta la capacitación permanente del equipo, eh, medir siempre la capacidad, digamos, técnica y la experiencia del equipo, pero también durante el proceso no olvidar que tenemos que capacitar permanentemente a ese equipo y tener en cuenta siempre aspectos éticos y consideraciones sociales a la hora de diseñar justamente y de ejecutar eh, un proyecto determinado, ¿verdad? No es solamente un instrumento técnico la matriz de marco lógico, sino también debe considerar aspectos éticos como la sostenibilidad, la equidad, la inclusión, la responsabilidad social, el impacto ambiental que eventualmente pueda generar nuestro proyecto. En fin, son elementos que forman parte de la ética a la hora de sentarnos a diseñar un proyecto y a utilizar esta herramienta tan valiosa como la matriz del marco lógico. Bien, cerramos entonces esta segunda clase y les insto y les invito a completar todas las tareas, a leer todos los materiales que ponemos a consideración en la plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.